Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Encantado de estar aquí. Como sabéis, mi nombre es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos Leaks. La verdad es que esta semana, como veréis en el título del programa, hemos querido un poco discernir, eh, de alguna forma, analizar qué está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ya no solo en la sociedad española, que ya sabemos que no anda muy para allá, que digamos, no anda muy bien, no es una sociedad lo más equilibrada posible, ¿eh? De hecho, yo estoy convencido, no es que crea, es que estoy convencido que hay ciertos elementos, ciertas fuerzas políticas, sociales, económicas, etcétera, que buscan ese desequilibrio, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es decir, no nos quieren equilibrados, no nos quieren con unas ideas fijas y con unos valores determinados que mejoren nuestra sociedad. No, 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 para nada. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo están buscando de alguna forma, pues lo que decimos, ¿no? La decadencia de nuestra sociedad. La decadencia e incluso la putrefacción social, para que de alguna forma entremos en otra etapa, en otro régimen, en otra incluso civilización, es decir, que ya no, incluso Occidente, quieren acabar con Occidente, y bueno, ya hablaremos de cierto historiador, de cierto pensador que ya en el 1918 pensó que nuestra sociedad, Occidente en general, estaba entrando en decadencia. Fijaos, no sé si lo dice en el archivo que compartiré, que ya Oswald Spengler, o Spengler, no sé, hay mucha gente que le llama Spengler, otros Spengler, ya en el 1918, bueno, son son dos trabajos que hizo, aunque se llamen igual, ya en el 1918 o hasta el 1923, él elucubró que la civilización occidental iba a caer en decadencia e iba a morir sobre el año 2000. No se aleja mucho de la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Bueno, lo primero que quería, sobre todo, es que vierais dos escenas, y viendo esas dos escenas se comprende muchísimo mejor de lo que estoy hablando. Vais a ver lo que era, digamos, un mundo y lo que es otro mundo. No digo más, porque lo vais a entender perfectamente enseguida que os ponga estas dos escenas, ¿no? Bueno, comenzamos con la primera, ¿no? Por ejemplo, aquí la tenemos. ¿Qué os parece? ¿No os parece gente civilizada, gente culta, gente inteligente? Incluso hay un señor que le da una, digamos, una limosna a otra persona que va coja y se demuestra que, hombre, tiene cierto afecto por esa persona, etcétera, 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 ¿no? Sin tener que salir en los medios de comunicación para decir, mira lo que he hecho, mira lo que tal, nada, ¿no? Y ahora vamos a ver otra escena. A ver qué os parece. ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece que esa escena, la última que hemos puesto, es del año 2023, más de 100 años posterior a la escena que hemos visto con anterioridad? Es decir, ¿os parece que esa gente
del año 1918, 1920, son más civilizados o menos civilizados, lo que vosotros creáis, que esa otra gente en Nueva York, que es, podríamos decir, la capital cultural del mundo, y que es una escena, como ya he dicho, del año 2023, es decir, de una civilización que en teoría es mucho más avanzada a todos los niveles, ¿no? ¿Verdad que no nos da esa impresión? Es decir, que en realidad, aunque evidentemente de forma tecnológica sí hemos avanzado, a nivel de inteligencia, a nivel de sociedad en general, no hemos avanzado absolutamente nada. Entonces, eso es para que cada uno piense si es así o no es así, o qué es lo que piensa al respecto. Bueno, lo primero que quería hacer respecto a todo esto, porque estamos hablando de la posible decadencia de Occidente, que no es que lo diga yo, hace infinidad de años que mucha gente elucubra sobre ello, analiza esta situación. Algunos incluso lo hacen desde parámetros socialistas, marxistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos buscan eso, ¿no? Buscan la decadencia de Occidente, la decadencia de nuestra civilización actual, más que nada para imponer, como han hecho en algunos lugares. Hay que recordar que el socialismo se ha impuesto como doctrina totalitaria en infinidad de países, casi 1.000 millones de personas han vivido en economías comunistas, socialistas, llamémoslo como queramos, y con las consecuencias que ya todos conocemos. Pues hombre, lo primero que podríamos hacer en este caso, porque es importante conocer de lo que estamos hablando, como siempre, pues es un poco, pues eso, ¿no? Es decir, conocer de qué hablamos cuando hablamos de esa importante obra, que además revolucionó a nivel social, a nivel filosófico, aquella época y épocas posteriores. ¿De qué hablamos cuando hablamos del libro La decadencia de Occidente, ¿no? Es importantísimo porque es lo que digo, mucha gente conoce que existe una obra, pero no sabe exactamente a qué se refiere. Lo pongo y comentamos. Venga, un fuerte abrazo. La decadencia de Occidente. Publicación de Wikipedia. La decadencia de Occidente es una obra en 2 volúmenes escrita por Oswald Spengler. Fue publicada entre 1918 y 1923. Resumen. Su primer volumen se publicó en 1918. Spengler revisó este volumen en 1922 y publicó además el segundo volumen, titulado Perspectivas de la Historia Mundial, en 1923. En esta obra, el autor alemán pretendió llevar a cabo un estudio de las formas subyacentes a los acontecimientos concretos, de la macroestructura dentro de la cual fluyen todos los acontecimientos históricos particulares. Spengler presentaba la historia universal como un conjunto de culturas que se desarrollaban independientemente unas de otras como cuerpos individuales pasando a través de un ciclo vital compuesto por 4 etapas: juventud, crecimiento, florecimiento y decadencia, como el ciclo vital de un ser vivo, que tiene un comienzo y un fin determinados. Además, cada una de las etapas que conformaban el ciclo vital de una cultura presentaba, según el esquema spengleriano, una serie de rasgos distintivos que se manifestaban en todas las culturas por igual enmarcando los acontecimientos particulares. Con base en este esquema y aplicando un método que él llamó la morfología comparativa de las culturas, Spengler proclamó que la cultura occidental se encontraba en su etapa final, es decir, la decadencia, y afirmó que era posible predecir los hechos por venir en la historia del Occidente. ¿Quién sabe que existe una profunda conexión formal entre el cálculo diferencial y el principio dinástico del Estado en la época de Luis XIV? ¿O entre la antigua forma polítice de la polis y la geometría euclidiana? ¿O entre la perspectiva del espacio, en la pintura occidental, y la superación del espacio por ferrocarriles, teléfonos y armamentos? ¿O entre la música instrumental contrapuntística y el sistema económico del crédito? Incluso los factores más reales de la política, considerados en esta perspectiva, adquieren un carácter simbólico y hasta metafísico.
¿Y acaso por vez primera sucede ahora que cosas tan varias como el sistema administrativo de Egipto, el sistema monetario antiguo, la geometría analítica, el cheque, el canal de Suez, la imprenta china, el ejército prusiano y la técnica romana de construir vías son parejamente entendidas como símbolos e interpretadas como tales? Oswald Spengler. Ahí veis que él utiliza una teoría bastante biologicista, es decir, que cree que la historia y sobre todo las civilizaciones son como seres vivos, además entes separados de otras épocas, de otras civilizaciones, como puede ser, por ejemplo, la Edad Media. La Edad Media es otra época con otra vida, con otras subpartes, ¿no? Es decir, nacimiento, crecimiento, etcétera, y decadencia, ¿no? Es decir, y a partir de ahí nace una nueva época. Y él, aunque no lo ponga en el, digamos, en el vídeo que acabo de compartir, creía que a partir del año 2000 nuestra civilización iba a caer en declive. Y realmente, si os dais cuenta, no está muy desencaminado. Hay que decir que no estoy muy de acuerdo a nivel biográfico con Oswald Spengler, más que nada porque él acabó por intentar promover de alguna forma que para salir de este embrollo era necesario, digamos, disponer de una dictadura, de algo muy parecido a una dictadura en realidad, ¿no? Es decir, ya no creía en la democracia. De hecho, él comenzó a creer incluso en otras, digamos, en otras formas de ver, digamos, lo que es la política, muy cercanas incluso a lo que es la Alemania nazi, pero después, incluso después desistió. De hecho, no está muy claro que acabara muriendo de un infarto o algo así. De hecho, hay personas, muchas personas, que dicen que realmente Oswald Spengler cayó a manos de un posible asesinato político, ¿no? Eso es lo que se comenta, ¿no? Ya os digo, para él, incluso él decía que lo que era el estalinismo fue una de las mayores estafas políticas de la historia, ¿no? Con lo cual es lo que os digo, ¿no? Es decir, os lo pongo más que nada para que conozcáis lo que es la teoría de la decadencia de Occidente a nivel de Oswald Spengler, porque me parece muy interesante que conozcáis este aspecto y que en parte a nivel de vaticinio tenía bastante razón. Y después de ver el vídeo que habéis visto de las dos escenas, pues no sé, algo se nos barrunta, ¿verdad? Bueno, la verdad es que también quería poner algo porque eso, hombre, me sirve de esperanza, aunque hace tiempo de esto. Y tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo, con lo que ha ocurrido esta semana en Vox, acerca de un político que para mí es de los mejores que ha habido en España en los últimos años. Sinceramente, de las personas más cultas, más preparadas. Ya no hablo a nivel académico, sino también a nivel personal, y de otra que también lo es, pero que ha cometido muchísimos errores. Lo pongo y bueno, seguimos con el programa. Decía una cuenta de Twitter que así se podría defender la política siempre, ¿verdad? Con el diálogo. La verdad es que me emociona ver a dos personas de dos partidos políticos tan distintos, y que es lo que a mí me encantaría que pudiera ser, hablando, riendo, bromeando, etcétera, ¿no? Ojalá volvamos a ese tipo de política porque la hemos perdido y a veces parece irrecuperable, sobre todo por los mensajes que lanza el señor Pedro Sánchez y algunos otros políticos, pero a mí personalmente como español me perjudica muchísimo que tengamos un presidente del gobierno como el que tenemos,
que parece que cuando habla de la derecha habla de gente que no es humana, y eso me parece realmente impresionante. No habla ni siquiera de los votantes, ¿no?, de derecha, sino habla de la derecha, el derecha dura o la extrema derecha. No es capaz de decir que esa gente que está votando a partidos que no son los suyos son seres humanos. Bueno, después de esto, lo que sí que me gustaría es poner la reflexión de esta semana, no me he olvidado, más que nada para que conozcáis un poco todo esto, digamos, de esta reflexión que tengo alrededor de lo que ha ocurrido esta semana, y después, lógicamente, comentamos. Venga, un fuerte abrazo, lo pongo y ya me diréis qué pensáis sobre ello. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mirad, pues la reflexión de esta semana tiene que ver con los impuestos. Pero ya no con los impuestos, porque los impuestos son una consecuencia de otra cosa que yo creo que es mucho más negativa, y para mí es muy negativa, que es la creación de una clase dominante en España, y digo dominante porque nos han hecho creer que es otra clase la que domina España, pero no es así, que es el funcionariado. El funcionariado no es otra cosa hoy en día, sobre todo en altas instancias, no es otra cosa que una clase social extractiva, es decir, clases extractivas, como hablaba el libro aquel de por qué fracasan los países, lo tenéis que leer, es un libro estupendo que clarifica muchísimo las cosas, y es esa clase social extractiva que, teniendo unos privilegios o unos derechos súper elevados, quizás sean los derechos que deberíamos tener todos, obtienen a su vez unos sueldos mucho más elevados que los mismos trabajadores, pero en el ámbito privado. Es decir, esa clase social tiene, se ha convertido, de hecho, en una clase paralela, es decir, es como un mundo paralelo, como dos mundos, como había en otras épocas, incluso en otros regímenes anteriores, en otro modelo político, porque no deja de ser político, mucho más atrasado, como era el modelo absolutista o el modelo de la monarquía absoluta ilustrada, por ejemplo, etcétera, 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 ¿no? En el cual, me recuerda de hecho mucho a lo que es digamos, el absolutismo ilustrado, ¿no? Porque con unas ideas, con unos valores muy humanistas, al final se imponen fácticamente unas clases sociales con unos derechos mucho más elevados que los que tenemos el resto de los mortales, ¿no? Que sí, que todo eso es gracias a haber estudiado una oposición y haber conseguido un puesto que, vamos, en teoría lo han obtenido de forma legítima a través de aprobar, entre comillas, una oposición. Luego conocemos casos, y no sabemos el número exacto de casos en los cuales esas personas han entrado en realidad a dedo, ¿no? O regularizados, etcétera, 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 ¿no? Ese es el tema, ¿no? Tienen muchas mejores condiciones laborales, tienen un puesto de por vida, tienen unos sueldos más elevados de media, cada vez son más, y todo esto evidentemente aplaudido por
por unos políticos y sobre todo por un ámbito de la política, que es el ámbito de la izquierda, que lo que quiere cada vez más es que lo público, porque para ellos eso es lo público, para mí eso de lo público es una clase social privilegiada, cada vez vaya aumentando, ¿no?, en número, ¿no? Es decir, cada vez sea más. Ya son prácticamente el 50% de la población los que cobran un sueldo. Evidentemente ese 50% no son personas, digamos que son funcionarios, muchos cobran subvenciones públicas, muchos cobran subsidios, muchos cobran el paro, es decir, pensiones contributivas, etcétera, 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 lógicamente, o no contributivas, lo que sea. Pero sí que es cierto que cada vez más esa clase social está aumentando de una manera bestial. Mi experiencia como empleado público en su momento, pues es eso, que no son todo lo productivos que pueden ser, y no lo son porque nadie les aprieta. Nadie les va a decir, trabaja más porque si no te vamos a echar. Y el que alguna vez haya sido empleado público o conozca empleados públicos y sepa cómo trabajan, sabrá que sí, por supuesto que hay muchos que trabajan muchísimo, se esfuerzan muchísimo, etcétera, 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 pero también los hay que trabajan lo mínimo, y es lógico. Si a mí nadie me aprieta, si a mí nadie me dice que trabaje más, pues voy a trabajar lo mínimo que pueda. A la hora de la merienda o del almuerzo si debería estar 15 minutos, pues estoy 45, nadie me dice tal, si me tengo que ir no sé dónde, pues me voy, si tengo que coger la baja, pues la cojo, y es lógico. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener que esforzarme más de la cuenta si nadie me va a echar de este cargo? Y además, cada año que siga voy a subir ese sueldo, es decir, los trienios, los famosos trienios, ¿eh? Y luego encima estudiando, porque voy a tener tiempo para estudiar, voy a subir de categoría. Y está muy bien. A ver, yo me pongo en la posición de un empleado público y me parece estupendo. Pero sí que es cierto que de alguna forma todo eso, toda esa clase social que se nutre de nuestros impuestos, no tiene las condiciones necesarias ni la competitividad necesaria para que su mantenimiento sea óptimo. No lo es. Y cada vez va a ser peor, porque por lo visto cada vez hay más gente que cobra sueldos públicos, y esa gente no es tonta y va a seguir votando a quien quiere que siga habiendo sueldos públicos y cada vez más personas dentro del Estado. Es una pena, pero esto es así. Venga, pues un abrazo y muchísimas gracias por escucharme. Bueno, no a todo el mundo le va a gustar lo que estoy diciendo y me parece correctísimo, ¿eh? Evidentemente el ser humano como especie puede pensar como quiera sobre diferentes cosas, y entiendo que muchos de los que me escuchen sean funcionarios y sean funcionarios de forma legítima. Yo no estoy diciendo que ser funcionario sea malo, ni bueno, ni irregular. Ser funcionario es lo mismo, o debería ser lo mismo, que ser empleado en una empresa privada, pero por desgracia, como he explicado, en España hay dos mundos paralelos, que es el mundo del trabajo público y el mundo del trabajo privado. Y ya sabemos que las diferencias y las ventajas entre uno y otro son enormes, y es así, ¿eh? Y además, la productividad que hay entre unos y otros, todos la conocemos. Después de hablar de todo esto, también era necesario, estando en un programa llamado Podemos Leaks,
pues hablar de lo que ha ocurrido esta semana en relación a lo que todos me imagino que muchos conocéis, y si no os lo explico, que es el cierre de locales y cierre de lo que es la actividad laboral en muchos de los territorios donde estaba implantado Podemos. En esos territorios Podemos ha dejado de tener sede y ha despedido en muchos casos al 90% de sus trabajadores. Estamos hablando de que en general supera el 50% de los trabajadores que han sido despedidos por Podemos. En un ERE, en los cuales lo que se está hablando, bueno, ya lo dice un titular del Mundo, que la cúpula de Podemos se atrinchera, ¿no? Se atrinchera tras el cierre de innumerables locales y de actividad laboral en la mayoría de los territorios de las regiones de España. Es decir, lo que está claro es que la cúpula, aquello que siempre hablamos de la cúpula de Podemos, se está atrincherando, ¿no? Y está haciendo que, de alguna forma, para poder seguir ellos adelante, están, digamos, eliminando las, ¿no? Todos aquellos que tanto les querían en tantas regiones de España, pues hasta luego, y muchas gracias. Bueno, no sé si les han dado las gracias por todo lo que habéis hecho por ellos. Sobre todo, hay que decir que toda esta gente que seguían en el partido ahora, en estos momentos, después de todo lo conocido, pues casi me alegra que hayan hecho con ellos lo mismo que habían hecho con muchos otros y de forma mucho peor con la normalidad. Bueno, pues os pongo un pequeño vídeo donde se explica un poquito todo lo que ha ocurrido, y nada, después comentamos. Un segundito. Ahí. Podemos inicia un ERE para cerrar sus sedes en 9 comunidades y echar a la mitad de sus trabajadores. Publicación de El Mundo. Remarca que la reducción de diputados tras el 28M y el 23J supondrá una merma de ingresos que obliga a recortar gastos. Podemos ha anunciado a sus trabajadores la apertura de un expediente de regulación de empleo, ERE, por el que prevé el cierre de 9 de sus delegaciones territoriales y el despido de al menos la mitad de su plantilla, como consecuencia de la pérdida de representación institucional en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y en las generales del 23 de julio. Así lo anunció el partido en una carta con fecha del día 24 de julio, al día siguiente de los comicios generales, enviada a sus empleados, según ha adelantado el periódico de España y a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, Podemos asume que se enfrenta a un nuevo escenario, tras las 2 citas electorales que, además de la pérdida de peso político, supone una importante reducción de ingresos. En concreto, revela que una valoración inicial de la situación sitúa las pérdidas en un 70% a nivel estatal y en un 90% aproximadamente en los territorios. Esto lleva al partido a anunciar la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo en 9 autonomías: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana, además de una reducción de plantilla en su sede central. Podemos subraya la reducción de escaños en los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales como justificación de una profunda reorganización del partido en todos los ámbitos, para adecuarse al descenso de recursos que esto supone. Dicha reducción de ingresos lleva aparejada la necesidad ineludible de adaptar a los mismos los gastos de toda índole, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implicará la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo y, en estatal, una reducción de la plantilla, anuncia. Con ello, el partido anuncia la apertura del ERE, por razones económicas, técnicas y organizativas. Dicha reorganización se afronta con el firme objetivo de asegurar la acción política de Podemos y garantizar la continuidad del avance de las políticas transformadoras, adelanta. Según detalla en la misiva, el ERE afectará a un total de 45 trabajadores dependientes de los 9 centros territoriales que serán cerrados, 5 en Aragón, 7 en Asturias, 8 en Baleares, 6 en Canarias, 4 en Castilla-La Mancha, 1 en Cantabria, 3 en Galicia, 4 en Madrid y 7 en la Comunidad Valenciana. Podemos cuenta además con 61 empleados a nivel estatal, el 57.55% del total de su plantilla, que también sufrirán una importante reducción.
El partido abre ahora un proceso de negociación que pilotará la Secretaría de Organización dirigida por la diputada electa Lilith Bestrinch. La organización queda a disposición de las compañeras y los compañeros con la convicción de que entre todas seremos capaces de encontrar las mejores soluciones para impulsar de nuevo a nuestra organización. Ya os digo, no es que me alegre, porque yo no me alegro del mal de nadie, pero sí que es verdad que después de lo ocurrido, pues era obvio que iba a pasar esto. Ya lo veníamos advirtiendo hace muchísimos años, pero bueno, ya sabemos que esta gente es mucho más lista que nosotros, y lo son porque esa cúpula sigue teniendo sus cargos, sigue teniendo esa vida, digamos, ese nivel económico que no deberían tener, pero bueno, tiempo al tiempo. ¿No? Es decir, al final, si uno hace bien las cosas, con el tiempo llega la recompensa. Eso os lo aseguro. Y además me hace gracia el hecho de que ahora estén utilizando conceptos económicos, conceptos empresariales, para definir lo que les está ocurriendo a ellos, cuando no lo han hecho nunca. Cuando una empresa despide a sus trabajadores es porque no han sabido hacer las cosas, porque se merecen no seguir adelante, porque si no son capaces de mantener a sus trabajadores, es que mejor que sigan haciendo otras cosas, ¿no? Y ya vemos lo que ocurre cuando a Podemos le ocurre eso, no. Son circunstancias externas y ellos, por supuesto, no son responsables ni tienen la culpa de lo que le ha ocurrido a sus empleados. Bueno, pues es un pequeño inciso. Lógicamente tenía que hablar sobre este tema, a pesar de que para mí el tema principal es otro. Es todo esto de lo que hemos estado hablando, de esta decadencia en la cual estamos imbuidos. No sé si por, digamos, unas fuerzas políticas, sociales, etcétera, que quieren que realmente entremos en decadencia, quieren que realmente los valores y los pilares de nuestra sociedad vayan poco a poco resquebrajándose, o simplemente porque, como decía Oswald Spengler, digamos, la civilización occidental es un ente biológico y es inevitable que entre en un periodo de decadencia y posterior muerte para que lleguemos a otra nueva civilización. Posiblemente también es cierto. Es decir, todas las civilizaciones tienden a, por mucho que parezca que van a durar eternamente, tienden a decaer, de ahí la palabra decadencia, lógicamente, y a sucumbir, y posteriormente nacen otras sociedades, porque el ser humano sigue allí de momento. Bueno, pues muchísimas gracias por seguir ahí, de verdad. Un placer enorme teneros aquí con nosotros. En Podemos League siempre vamos a tener una visión de lo que está ocurriendo a nivel político y social. Y evidentemente siempre contamos con vuestra opinión y con vuestro apoyo, lógicamente. Como siempre decimos, aquí tenéis el Bizum para que podáis colaborar con el programa. También, lógicamente, la cuenta bancaria y, por supuesto, como siempre digo, compartir el programa con todos vuestros contactos. Comentar en la caja de comentarios. Por supuesto, compartir en todas vuestras redes sociales y con todos vuestros contactos este programa que habla de manera tan clara y tan directa y a la vez tan crítica de un partido como es Podemos, que ya está de capa caída, también está cayendo en decadencia, un poco como parece que está pasando con nuestra sociedad, pero que ha cambiado, yo creo que a veces para mal, sobre todo su cúpula, la política en España. Espero que todo esto vaya mejorando, que es otro tema, que parece ser que eso de que la izquierda iba a gobernar, cuidado, cuidado. Yo tengo fe en que el señor Núñez Feijóo sea capaz de reconducir la situación, porque además no lo tiene tan difícil como muchos quieren pensar, ¿no?
Bueno, y nada, como siempre digo, comentar también offline que existe un programa llamado Podemos Leaks, y por supuesto, un placer teneros aquí como cada semana y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, amigos. Durante los meses de verano, una de las propuestas más completas es la que ofrece Palos de la Frontera, puesto que visitar su municipio no es solo disfrutar de un litoral casi virgen, sino realizar un repaso por aquellos lugares que marcaron uno de los capítulos más importantes de la historia de la humanidad, el descubrimiento de América. Podemos comenzar nuestra visita por La Rábida, testigo directo de toda la hazaña que allí se gestó. Primera parada obligada es el monasterio franciscano de La Rábida, donde dieron cobijo y apoyo al almirante Colón y cuyos monjes intercedieron por él ante la corte de la reina Isabel la Católica. Antes de monasterio fue altar fenicio, templo romano o mezquita fortificada musulmana o rápita, de donde toma el nombre el paraje. Tras sus múltiples reformas, en 1856 fue declarado Monumento Nacional. En su interior se alberga varios frescos de Vázquez Díaz sobre el descubrimiento, legajos históricos como un mapamundi de Juan de la Cosa o una pequeña capilla consagrada a la Virgen de los Milagros, ante la que los marineros se postraron antes de su partida y que el Papa Juan Pablo II coronó hace 25 años en su visita a Huelva y a los lugares colombinos. Otra de las señas de identidad de La Rábida es el muelle de las Carabelas. A orillas del Tinto y muy cerca del lugar del antiguo puerto de Palos se encuentra una dársena semicircular que atesora las réplicas de las 3 naves descubridoras, las carabelas Pinta y Niña y la nao Santa María. A su alrededor, escenas sobre la época precolombina ponen en contexto al visitante. Su interés lo ha hecho valedor como el tercer monumento más visitado de Andalucía. En el mismo edificio hay un museo sobre el descubrimiento con proyecciones audiovisuales, mapas y documentos de la época. Muy cerca de este muelle, el visitante puede, además, visitar el Foro Iberoamericano, un auditorio con capacidad para 4.000 personas, el Muelle de la Reina, en honor de la reina gerente María Cristina, que lo inauguró en el 4º centenario del descubrimiento, el monumento en honor del Plus Ultra, que marcó un hito en la historia de la navegación aérea al realizar la ruta desde Palos de la Frontera a Buenos Aires en 1926, el monolito que rinde homenaje a los descubridores en 1892, pero de reciente restauración, la Universidad Internacional de Andalucía, sede iberoamericana de La Rábida, o el Parque Botánico José Celestino Mutis, que reúne flora autóctona y americana. Pero ya en la ciudad, la iglesia de San Jorge Mártir marca el viaje, lugar donde se produjo la lectura La Orden Real, que solicitaba armar naves y reclutar marinos para acompañar a Cristóbal Colón. La iglesia es una obra de estilo gótico mudéjar, cuyo núcleo principal debió ser del siglo XV, aunque hay indicios incluso del siglo anterior. El templo destaca por la austeridad de sus fuertes estribos, la severidad de su puerta principal, construida en piedra, y sus almenados muros, dando al conjunto cierta imagen de edificio militar. En su interior se guarda una figura de Santa Ana del siglo XIII, un retablo de cerámica del siglo XVIII y unos frescos que representan escenas de la coronación de la Virgen, San Jorge o el apóstol Santiago. En cambio, la llamada Puerta de los Novios, por la que salieron los marinos para embarcarse en la madrugada del 3 de agosto de 1492, posee una primorosa labor en ladrillos de 2 tonos de estilo mudéjar. Muy cercano a este templo, yendo hacia Muguer, se encuentra la Fontanilla, otra de las visitas obligadas, pues se trata de un templete de ladrillo del siglo XIII, donde las naves se hicieron aguada para la travesía, puesto que era una de las 2 fuentes públicas del municipio. Cerca de la Fontanilla se encuentra la Casa de la Misericordia, antiguamente conocida como Hospital de la Sangre. Era el lugar donde los marineros acudían cuando tenían alguna enfermedad.
Tras ellos ha tenido múltiples usos, aunque actualmente está reconvertida en museo naval. El visitante no puede abandonar Palos de la Frontera sin entrar en la Casa de los Pinzón, la familia de marineros que apoyó a Colón. En este edificio se exhibe una exposición permanente y un centro de estudios sobre la relación de Palos de la Frontera con el descubrimiento. Palos de la Frontera, además, homenajea al más ilustre vecino, Martín Alonso Pinzón, con una escultura situada en la plaza del ayuntamiento. Si el visitante prefiere el turismo de sol y playa, Palos cuenta con Mazagón, que comienza justo en la desembocadura del río Tinto y se extiende más de 6 kilómetros de arena fina y blanca, playas semivírgenes que predicen Doñana. En el inicio del litoral se encuentra la Casa del Vigía, construida a principios del siglo XX para funciones de vigilancia, control, balizamiento y orientación para los puertos de Mazagón y de Huelva. Más adelante podemos encontrarnos con pinares, acantilados, dunas y playas que dibujan un espacio para el disfrute de los sentidos. Mazagón cuenta además con uno de los puertos deportivos más importantes de la provincia, reconocido con diversas señas de calidad e ideal para la práctica de deportes náuticos. Todos estos alicientes y muchos más conforman una de las ofertas más completas para el visitante.